Romanos capítulo 5, versículo 1 vamos a leer en esta hermosa y bendecida oportunidad en el nombre de nuestro Señor. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hermosa y bendecida oportunidad. Esta mañana, Señor, estamos delante de su presencia una vez más, Señor, para suplicar que seas tú, mi Rey bendito, obrando sobre nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, que puedas tú usar mis labios para poder compartir su palabra, Señor, y su voluntad en esta oportunidad. Que seas tú, mi Dios maravilloso, hablando a nuestras vidas conforme lo que tú quieres enseñarnos en esta hermosa y bendecida oportunidad. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Tome su asiento en esta oportunidad. Quiero compartir la palabra de Dios y quiero hablar acerca de la justicia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es justo? ¿Cuál sería, hermanos, cuál sería su reacción si esta mañana las autoridades civiles vinieran, lo arrestaran y se lo llevan y le dice tiene 50 años de cárcel? ¿Cuál sería su reacción? Amén. ¿O cuál sería su reacción si usted fue a la cárcel y después, y que tuvo una edad de unos 40, 45 años, y después de 40 años después le dicen, usted queda en libertad? ¿Cuál sería nuestra reacción a la edad de 85 años que nos digan, usted está libre? En Estados Unidos hay personas que les han dado libertad después de cumplir 60 o 70 años de prisión, y algunas de las respuestas que dijeron estos ancianos, porque fueron ancianos ya, fueron, ya no sé ni en qué año estamos. Esa fue una de las respuestas de ellos. Otra respuesta fue, he pasado tanto tiempo preso aquí, que no me imagino una vida en libertad. Otro anciano dijo, mi familia hizo su propia vida y se olvidaron de mí. Otro anciano también pudo mencionar, he pasado tanto tiempo acá que no conozco a nadie afuera. Imagínese un anciano de unos 85 años con su piel arrugadita, con manchas en su rostro, con su cabello blanco. Da tristeza, pero me dio tristeza ver a un anciano que después de 60 años de cárcel le dicen a esta persona, usted queda en libertad porque usted era inocente. Después de 60 años de cárcel, declararle que era inocente y pasar toda una vida preso. Y la gente muchas veces argumenta y dice, no, es por las cosas que hicieron, por los errores, y todos los errores pasan una factura y las leyes otorgaron una sentencia. Usted sabe que cuando se hace un juicio hay un abogado defensor y un acusador, y dependiendo el argumento de cada abogado es la decisión que toma el juez para dictaminar una sentencia a alguien. Dependiendo las pruebas que tenga, ya sea de defensa o de acusación, así es la forma como ellos determinan si queda libre o queda preso. Y cuando una persona que es culpable queda preso, esa persona llora amargamente. Pero cuando una persona es culpable y se deja libre, esa persona en su uso de razón, lo mejor que puede hacer es tratar de enmendar su vida. Amén. Es lo mejor que puede hacer. Entonces, Pablo en cierta oportunidad, él pudo confesar y decir, en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento lo menciona y dice, yo soy prisionero de Jesucristo. En otras palabras, él estaba diciendo, a mí nadie me ha obligado a estar preso. Estoy sufriendo por la causa del Evangelio. Y eso es lo hermoso de Pablo. Y una de las preguntas que la raza humana y el ser humano se hace es, ¿cómo puede ser que un hombre pecador,
tan malo, así como nosotros, sea aceptado por un Dios bueno? Pues la respuesta es bien fácil: la justicia. Porque Dios es un Dios justo. Y cuando hablamos, hermanos, de la justificación es el acto por el cual Dios considera justo a alguien que ha creído en Jesucristo. Cuando una persona sale de un juicio y es declarada en libertad, puede ser declarada por diferentes razones, pero esa persona, algunas de ellas se les dan condicionantes y les dice: usted tiene que venir a firmar tanto tiempo. Présteme atención a lo que voy a mencionar. Usted tiene que venir a firmar cada cierto tiempo, y si no viene en esa fecha, usted queda preso una vez más. Si eso fuera con el cristiano al asistir al culto, ¿cómo sería? Amén. Al otro le dice: usted va a quedar libre, pero debe pagar una fianza. El peso de nuestros pecados, lo que cada uno de nosotros hacemos, todo lo malo que nosotros hacemos, hubo alguien quien tomó la carga y la responsabilidad por cada uno de nosotros, y Él se llama Jesús. Él se llama Jesús. Entonces, la justificación es declarar inocente a alguien que es culpable. Y si alguien que es culpable se declara inocente, debería vivir como que es inocente toda su vida, no tratando de vivir aún más en culpabilidad. Porque la justificación delante de Dios es un cambio de posición. Antes nosotros éramos culpables y estábamos condenados por el pecado, pero ahora por nuestro Señor Jesucristo somos declarados justos por la gracia de nuestro Dios. El Salmo capítulo 32, y quiero invitarle esta mañana que no cierre su Biblia, vamos a tocar varias citas bíblicas. El Salmo 32, verso 2 nos dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. En Romanos capítulo 4, verso 8 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, la justificación no cambia solamente nuestro destino eterno, sino que cambia nuestra relación con nuestro Dios. Usted y yo éramos culpables. Amén, hermanos. Y por ser culpables éramos considerados enemigos de Dios. Pero la justificación nos hace amigos de Dios y nos hace tener un acercamiento a Él. A través de la justificación se otorga el perdón completo de los pecados. Porque cuando Dios justifica a una persona, no le perdona dos pecados, le perdona todos los pecados. Una vez más se lo digo: cuando Dios perdona, perdona todos sus pecados. ¿Cuándo lo hace? Cuando el ministro, el pastor le dijo: te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Que el Señor te llene con el don del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, y se bautizó. Ese momento, esa persona culpable es declarado inocente. A partir de ese momento en la vida del cristiano entra la justificación. Significa que debemos obligatoriamente vivir cada día como que si nos acabamos de bautizar, no acumulando pecados. ¿Cuántos dicen amén? Dice Hechos capítulo 13, vaya a su Biblia. Hechos capítulo 13, verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Y Romanos capítulo 8, verso 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ahora, no por el hecho de estar en Cristo Jesús significa que vamos a vivir a nuestro antojo. El mismo Romanos 8:1 dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y el mismo versículo dice: Dios es el que justifica. Entonces, cuando usted y yo andamos conforme al propósito,
a la voluntad de Dios, andamos caminando bien. Nadie puede acusarnos porque el que nos justificó se llama Jesús. Amén. Pero voy a decirle una realidad. Cuando una persona es culpable, hay un juez, hay un abogado defensor, hay un abogado acusador. Y si el juez determina que esa persona sale en libertad siendo culpable, lo que pasa con la persona que sale en libertad es que la conciencia empieza a carcomer. Pero cuando Dios perdona, hermanos, a nosotros nos quita también la culpa. Ya no nos sentimos culpables, sino que ahora nos sentimos agradecidos por lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, si Dios a usted le perdonó, debemos sentirnos agradecidos por lo que Él está haciendo, por lo que Él ha hecho y por lo que va a seguir haciendo con nosotros. Y cuando una persona es declarada en libertad, se le borra el registro de todos los delitos que había cometido. Cuando usted y yo somos declarados justos delante del Señor, se borraron todos los pecados. Y eso no es que usted y yo hicimos algo para borrarlo. Lo que borró los pecados fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús en el madero. La sangre derramada fue la que hizo que nosotros obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. La justicia de nuestro Señor Jesucristo es puesta a nuestra cuenta. Nosotros no tenemos justicia para salvarnos nosotros mismos. Es la justicia de Dios quien nos salva. Nos acredita a nosotros la justicia por medio del sacrificio de Él. Romanos capítulo 3, verso 22 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, cuando Dios ya nos justifica, cuando Dios ya nos perdona, cuando Dios ya nos redime, cuando Dios nos perdonó, cuando Dios nos libertó, cuando Él quitó las cadenas de esclavitud, cuando Él borró todo el historial de pecado, Dios ya no nos mira por los errores pasados, a menos que volvamos al mismo error. Amén. Dios ya no nos mira por los errores del pasado, por los fracasos del pecado, sino que nos mira a través de la justicia de Él. Está bien que el ser humano pueda decirle: hermano, yo lo conozco, que usted es drogadicto, que usted es borracho, que usted ha sido prostituta, que usted ha sido lo que haya sido. Está bien que el ser humano pueda decir así, pero Dios borra todos nuestros pecados. Dios borra toda nuestra inmundicia. Entonces, si Dios ya borró todos nuestros pecados, el mismo apóstol Pablo dice: ¿quién puede culparnos a nosotros? Porque Dios es el que justifica. Nosotros somos justificados no por obra, sino por la fe que usted y yo hemos puesto en nuestro Señor Jesús. Usted no se va a salvar por sus propios méritos, porque la sangre de Jesucristo es la que nos salvó. Y esa sangre es la que es aplicada en nosotros. Esa sangre es la que todavía sigue redimiéndonos. Romanos 3:20 nos dice: ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo dijo en cierta oportunidad: yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. Y no que la ley sea mala, dijo él, sino que la ley es el ayo para que yo conozca a Cristo, porque la ley es sombra de lo que había de venir. Significa que aquel ayo eran los niñeros que cuidaban a los hijos de los reyes. Esos eran los ayos. La ley era de esa manera. La ley nos encaminó a nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él, dice la palabra de Dios, por medio de nuestro Señor somos justificados. Y Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras, lo mencionaba a los jóvenes hoy, las obras no producen salvación, pero las obras es el resultado de alguien salvo.
Y si alguien es salvo y no tiene obra, entonces la fe de esa persona está muerta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona piensa que se va a salvar por las obras, no se salva, porque entonces se salvaría todos los diplomáticos, los alcaldes, los gobernadores, aún no teniendo a Cristo. Entonces las buenas obras no producen una salvación. Lo que produce la salvación es la fe en nuestro Señor. Pero cuando usted y yo somos salvos, entonces empezamos a obrar. Y si usted no está obrando en la obra del Señor, si usted no está sirviendo en la obra del Señor, entonces está confesando con sus actos que su fe está muerta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted y yo no hacemos nada por la obra del Señor, nuestra fe está muerta. ¿Cuántos quieren tener una fe viva? Entonces, a partir de esta mañana vamos a decir, hermano, ¿qué hacemos por la obra de Dios? Porque las obras son el resultado de alguien que ya es salvo. Y una vez más lo digo, quizás no le agradezca el líder, el pastor, nadie en esta tierra, pero hay uno que sí puede agradecer y que recompensa bien lo que nosotros hacemos en su obra. Entonces, usted y yo somos justificados primero por medio de la fe. Y la fe es confiar completamente en Jesucristo. Eso es la fe. Usted encuentra el significado en Hebreos 1:1 y Hebreos 1:6. Hebreos 1:3 también nos menciona que el universo, lo que nosotros vemos, fue constituido por lo que no se veía, y eso es por medio de la fe. Pero Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando una persona tiene la justificación de su pecado, el perdón de sus pecados, y es justificado por Dios, esa persona no vive amargada, tiene paz. ¿Cuántos tienen paz esta mañana? Ve a su hermano a ver si está amargado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si su hermano está en paz, significa que la justificación está haciendo un efecto en la vida de ella. Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie será justificado. Y Romanos capítulo 4, verso 3 nos dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, para que la justicia llegue a nuestra vida, primero debemos tener fe. Porque sin fe es imposible. No me está ayudando. Porque sin fe es imposible. Eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tenemos fe, entonces agradamos a Dios. Y si agradamos a Dios, entonces nos declara en libertad. Entonces, Abraham creyó primero. Présteme atención a esto. Abraham creyó primero y luego obedeció, y después vino la justificación. No basta solamente con creer, hay que obedecer. Y si obedecemos, viene la justificación. Porque es fácil creer. Santiago 2:19 dice que es fácil creer. ¿Cuántos saben eso? ¿Tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. Aunque ellos crean, no son justificados, porque la justificación llega por la fe y por luego obedecer. Abraham creyó, y cuando él cree, se mueve en obediencia, porque la fe verdadera produce obediencia. Cuando una fe es ficticia, el cristiano va a ser rebelde. Amén, hermanos. Voy a repetirlo por si no oyeron por el ruido del... Amén. Cuando un cristiano no es obediente, no tiene fe, está viviendo en rebeldía delante de Dios. Y ahora viene algo hermoso. La justificación se logra por medio de la fe. Y la fe, hermano, la fe produce cambios en la vida del cristiano. No es posible que usted siga siendo el mismo cristiano del año pasado. Debemos ser mejor de lo que ayer fuimos. Y no somos salvos por las obras, pero las obras demuestran que tenemos una fe genuina.
Porque Santiago 2:19 dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y el mismo Santiago 2:26 nos dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, nosotros somos justificados por medio de la fe. Y esa fe que está dentro de nosotros nos impulsa a acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, ahora hay evidencias para ser considerado culpable o evidencias para ser declarado inocente. Y cuando la sangre de nuestro Señor Jesús es aplicada en la vida de una persona, entonces no hay necesidad de más. El Señor dice, esta persona es declarada inocente. Sí, Señor, pero fue un asesino hace mucho tiempo. Sí, pero Pablo arrastraba a cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Señor, pero mira esta mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Sí, pero la justificación, la fe, el perdón le alcanzó a ella y por medio de eso es que pudo estar en libertad. Y cuando una persona es justificada por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa persona se siente libre. Lo que les comentaba de esos ancianos, sinceramente me dio una tristeza como no tiene una idea. Todos aquí conocemos al hermano Eustaquio, un anciano así de esa manera, encadenado con sus manos, declarándole que era inocente y que toda su vida estuvo encerrado. Un anciano con su pelito tan blanco y encadenado, ancianito que ¿a quién puede hacerle daño a un ancianito? Tal vez hizo y cometió errores hace mucho tiempo. Y tal vez usted cometimos errores incontables. Pero lo que eliminó el pecado de nuestra vida fue la sangre de nuestro Señor Jesús. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de nuestros pecados. Y por medio del derramamiento de sangre es que usted y yo somos justificados. Así que si usted todavía y si yo todavía vivimos en pecados ocultos, entonces el pecado siempre nos va a avergonzar. Amén, hermanos. Cuando una persona está viviendo en pecados ocultos, la misma conciencia le hace sentir vergüenza, le hace sentir culpable. Pero si el Señor Jesús ya no nos justificó a nosotros, ¿por qué sentir vergüenza? Debemos levantar nuestro rostro y decir, el Señor me perdonó todos mis pecados. Por medio de Él soy libre. Por medio de Él soy libertado de toda esclavitud del pecado. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive dentro de mí por medio de ese sacrificio. Pero la Biblia dice que debemos renunciar a una vida de impiedad para poder evidenciar la fe y que la fe nos conduzca a la justificación. Lo primero que tenemos que hacer es tener un arrepentimiento genuino. Lo voy a repetir. Para poder evidenciar nuestra fe verdadera y que la fe verdadera nos lleve a la justificación, primero debemos tener un arrepentimiento genuino. Yo he conocido gente, hermano, no de esta iglesia, gracias a Dios, pero he conocido gente que le he visto en términos salvadoreños, y usted lo ha escuchado, le he visto llorando, como decimos en buen salvadoreño, a moco tendido, llorando a mares, pero saliendo de la iglesia anda haciendo lo mismo. Lo he visto, no una vez, muchísimas veces. Amén. No le pregunto si usted lo ha visto, porque yo creo que usted no ha visto eso todavía. Amén. Pero hemos visto gente llorando, Señor, perdóname, Señor, y llorando. El verdadero arrepentimiento produce un cambio. Esa persona se para firme y dice, ya basta con mi estilo de vida. Voy a cambiar. Si el Señor derramó su sangre, que no fue un sacrificio pequeño, sino que fue un sacrificio grande para que yo viviera en libertad, ya basta de vivir así. Voy a vivir diferente delante de Dios. Entonces ese arrepentimiento empieza a producir cambios en nuestra vida y se cumple lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Y luego dice, para que sean borrados vuestros pecados. La traducción que nosotros tenemos dice para que sean borrados. Pero la traducción de 1909, una traducción más antigua, dice para que sean desarraigados.
Eso significa que no queda ni recuerdo del pecado. Pero el cristiano que ha sido perdonado muchas veces vive diciendo: recuerdo que vivía con tantas personas, recuerdo que antes hacía esto, recuerdo que antes. Eso debe quedar borrado, eliminado completamente, porque Él, nuestro Dios, por amor de su nombre, borró todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones. Entonces debe haber en nosotros un arrepentimiento genuino. Y lo segundo, debe haber una vida transformada. Porque 2 Corintios 5:19, usted se lo sabe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero lo hermoso es que no se queda ahí la palabra de Dios. Está bien que usted sea una nueva criatura, está bien que nazca de nuevo, está bien que sea bautizado, está bien que reciba el Espíritu Santo, está bien que pueda nacer así como Nicodemo, está excelente que sea una nueva criatura. Pero ahora la Biblia dice: las cosas viejas. ¿Cómo es posible que seamos una nueva criatura y con cosas viejas? Las cosas viejas pasaron. Y cuando dice pasaron, es que ya quedaron en el olvido, es porque ya quedaron atrás. Y ahora dice la Biblia: todas, he aquí todas son hechas nuevas. Significa que cuando usted y yo somos justificados, ya se olvidó de todo lo que quedó atrás. Ya se olvidó de su vida pasada, ya se olvidó de la contaminación del pasado. Y aunque el enemigo trate de empujarle o de llevarle una vez más a esa misma condición, recordar el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. La salvación en la iglesia primitiva nos demuestra que la iglesia, cuando tuvo sus principios, vivió justificada delante del Señor. Amén. Cuando una persona ha tenido una sentencia y se le declaró libertad y era culpable y esa persona salió, esa persona anda con tanto cuidado de no cometer otro error, porque sabe que se le puede abrir un juicio una vez más. Anda con tanta precaución. Y si nosotros hemos sido justificados, ¿por qué no tenemos tanta precaución? Amén, hermanos. Si nosotros hemos sido perdonados, ¿por qué no tenemos tanta precaución? Y la Biblia nos habla de la iglesia primitiva, que ellos correspondían al evangelio, ellos estaban alabando a Dios, ellos exaltaban a Dios, porque ahora ya no eran esclavos del pecado, sino tenían la libertad de nuestro Señor Jesús. Amén. Las experiencias que cada persona vive tienen un patrón. Y muchas veces los patrones se repiten en la vida de alguien. Y cuando nosotros tenemos experiencia en algunos errores y pasamos por ahí, algunas veces, y hablo de ciertos puntos específicos, algunas veces se le corrige a una persona: hermano, si usted sabe que por ese camino usted va a fallar delante de Dios, no pase por ahí. Pero algunas veces la persona: no, es que la Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Le decía a los jóvenes esta mañana, les explicaba que muchas veces se trata de resistir al pecado, pero hay pecados que no se pueden resistir, hay pecados que hay que huir. Porque dice la Biblia que José no se puso a orar en ese momento, que el Señor, no, él salió huyendo. Amén. Hay cosas que es necesario huir, hay otras cosas que es necesario resistir, pero cuando se trata de inmoralidades es necesario huir. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no huimos, estamos invalidando el sacrificio que Jesús hizo en el madero por nosotros. Y tomamos por inmunda la sangre de Cristo. Pero la experiencia que la iglesia primitiva tuvo primero fue tener fe. Vieron milagros, vieron sanidades, vieron prodigios, vieron el arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús. Observaban a la gente siendo llena del Espíritu Santo, la gente alabando el nombre del Señor, pero todos estaban viviendo en justificación. ¿Se acuerda de la enseñanza del domingo? ¿Qué hubiera pasado si Ananías y Zafira hubieran continuado en el mismo rumbo de la iglesia? Hubieran contaminado toda la iglesia. Pero ahora fue necesario hacerlo a un lado para que la iglesia viviera en una justificación. Vivir como que se acaba de salir de un juzgado y que le dijeron: usted es inocente. Yo he tenido la oportunidad de ver familias
fuera de esos lugares en carro, esperando una sentencia para un familiar. Y he tenido la oportunidad de ver a la gente con aquella expectativa, con aquella emoción, decir, ¿y será que lo van a dejar libre? ¿Y será que lo van a condenar? Y cuando lo suben a la patrulla, hermanos, afuera de esos juzgados, la gente grita desesperada porque se llevan a su familia. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo por alguien que está perdido, por alguien que no tiene el nombre del Señor, por alguien que está fuera del camino del Señor? Así debemos hacerlo de rodillas delante del Señor. Señor, tú ya me justificaste a mí, ya me perdonaste a mí. Ahora estoy gritando por mi familia en este lugar. Ahora estoy clamando por mi familia para que tú, Señor, los perdones. Pero cuando sales de ese lugar y esa persona sale sin cadena, sale libre, la familia sale corriendo a abrazarle y están tan felices que no hayan qué hacer. Pero qué duro cuando se suben a la patrulla y se lo llevan y saben que no van a salir dentro de unos 20, 30, 40 años o según la sentencia que se determine. Pero Pedro dijo algo que puede dar libertad al ser humano y lo que nos ha dado libertad a nosotros, y está en Hechos 2:38. Usted y yo se lo sabe. Dice Pedro les dijo, arrepentíos. Yo creo que somos pentecostales acá, ¿verdad? Vamos a ver. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso dio la libertad en el día del Pentecostés. 120 estaban alabando, adorando el nombre del Señor, pero eso rompió las cadenas para que 3,000 personas fueran también justificadas por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? El evangelio se siguió predicando y más gente necesitaba la justificación. El evangelio llegó a Samaria. Y en Hechos 2:8, capítulo 8, verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Usted no puede quedarse con la justificación usted solo. Usted debe compartir la justificación y decirle a alguien, hay una sangre que tiene poder y es la sangre de Jesús. Hay una sangre que puede liberarte. Hay un nombre que es sobre todo un nombre que hasta los demonios tiemblan cuando le escuchan. Yo soy justificado, yo soy libre por medio de nuestro Señor Jesús. Cuando la gente empieza a oír eso, se da cuenta que hay una oportunidad todavía de salvación. Y la Biblia dice en Hechos 8:17, entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. La justificación también llegó a la casa de Cornelio. En Hechos 10:44 al 48 dice la Biblia que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y luego fueron bautizados en agua. La justificación llega por medio del bautismo. Pero cuando alguien se bautiza debe creer. Amén. Y debe arrepentirse. ¿Y cómo es posible que nos hayamos bautizado sin creer y sin arrepentirnos? Amén. Es por eso que muchas veces no se ve un cambio. Por eso a Pablo se le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Ayúdeme. Ayúdeme. Levántate. Amén. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre de ¿quién? El nombre de Jesús. Ese es el nombre que venimos a este lugar a invocar. Ese es el nombre que venimos a darle gloria en este lugar. Ese es el nombre que nosotros venimos a exaltar a este lugar. Y yo no sé quién fue el primero que trajo el nombre de Jesús a El Salvador. No sé quién fue. Y cuando lo trajeron yo ni había nacido. Y creo que algunos de los que están aquí ni habían nacido. Pero hubo alguien que trajo el nombre de Jesús al país del Salvador. Pero hubo alguien también que llevó el nombre de Jesús a Europa. Y la primera mujer que fue bautizada en Europa fue Lidia. Amén. Donde dice la palabra de Dios que ella estaba oyendo la palabra de Dios. Dios abre el corazón de ella.
ella estuvo atenta a la palabra de Dios y luego fue bautizada en el mismo nombre que usted y yo hemos sido bautizados. En ese mismo nombre que todavía seguimos predicando. Hace mucho tiempo se sigue predicando del nombre de Jesús y seguimos predicando el nombre de Jesús, porque sabemos que allí hay justificación. El carcelero de Filipo, la Biblia menciona que Pablo y Silas estaban como nosotros alabando y glorificando a Dios. Amén. Se cuenta la historia que Pablo y Silas no estaban amarrados así. De ninguna manera. Ellos estaban amarrados en esta posición. Aquí, amarrados de esta manera. No había otra forma. Si ellos estaban metidos en la cárcel, estaban metidos en lo más profundo de la cárcel. No había energía eléctrica. Los presos que estaban allí no habían servicios sanitarios. No había agua para ducharse. No había nada ahí. Y aún de esta manera, amarrados ahí, esclavizados, con sus látigos y con golpes en la espalda, de repente podemos pensar y suponer que Pablo estaba cantando un coro de los que nosotros sabemos. Porque no sabemos los coros de ellos cuando los cantaban, pero supongamos que era un coro de los que nosotros cantamos. Y pensar que Pablo estaba en esta condición así y cantando alabaré, alabaré, alabaré. Usted cantaría así. Amén. Y los demás presos que estaban allí reunidos empezaron a ver a Pablo y Silas. Silas, cantemos. Cantate otro coro, Silas. Cantemos otro coro. Vamos a darle gloria a Dios en la oscuridad a medianoche. Pero en medio de esa alabanza que ellos estaban dando, lo hacían porque sentían la justificación en su vida. Lo hacían porque ellos eran perdonados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ocurre es que en ese mismo momento, en aquella misma noche, aquel hombre escucha, el temblor empezó a aparecer ahí, el terremoto apareció, las puertas y todos estaban libres. Y este hombre, el carcelero de Filipo, empieza a decir, todos se han escapado, todos se han ido. Pero allá adentro en el fondo de la cárcel estaban, no se ha ido nadie, todos estamos aquí, tenemos un culto pentecostal, estamos alabando a Dios con toda la fuerza, estamos cantando con todo el corazón. Y en ese mismo momento ese hombre creyó en la justificación, en ese mismo momento se le predicó, fue bautizado en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Puede adorar usted como preso o como libre? Amén. ¿Cómo podemos adorar? ¿Como preso o como libre? Cuando alguien está preso tiene sus manitas así, pero cuando alguien está libre levanta sus manos y alaba el nombre del Señor. Cuando alguien está libre no se puede quedar quieto en el mismo lugar, sino que exalta al Señor con toda su fuerza. Pero cuando alguien está preso, sus manos no le dejan, su boca no puede moverla. Pero usted y yo somos justificados y podemos darle gloria a nuestro Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, porque sabemos a quién nosotros estamos adorando esta mañana. La Biblia dice que los discípulos de Juan el Bautista, cuando Pablo llegó a Éfeso, los encuentra y les pregunta, ¿y ustedes cómo fueron bautizados? Fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Y ahora Pablo le dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿En qué? En el nombre de nuestro Señor Jesús. Fueron bautizados. Y la Biblia dice que habiéndole puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y la justificación es el acto donde Dios
perdona todos nuestros pecados. ¿Usted cree que una persona que está en un tribunal y que el juez le dice, usted es libre, señor, usted puede irse para su casa? ¿Usted cree que esa persona va así para su casa? No, esa persona va, soy libre, salí libre, estoy libre, así que puedo estar en libertad, puedo visitar mi familia, puedo trabajar, puedo hacer lo que quiera. Esa persona va con gozo, sale de ese lugar. ¿Por qué no podemos salir por esa puerta con el mismo gozo, exaltando a nuestro Dios, con ese mismo gozo, dándole gloria a Dios, con ese mismo gozo, desgarrando nuestra garganta, bendiciendo el nombre del Señor? La justificación no se obtiene por los méritos que usted puede dar, se obtiene por medio de la sangre del Señor. Pero cuando el juez le dice y se le queda viendo los ojos, sos libre, no tienes culpa, no tenés pecado, no tenés nada, así que puedes seguir con tu vida, siempre tratando de vivir correctamente. Y la salvación bíblica no es simplemente una emoción, no es una oración, no es una experiencia aislada, es la obra completa que nuestro Dios hace y comienza cuando usted y yo fuimos sepultados en las aguas, cuando con fe dijimos en el nombre de Jesús, fuimos sepultados, nuestros pecados fueron perdonados, salimos como una nueva criatura. Y si en ese momento el Señor venía, en ese momento usted y yo ascendíamos al cielo. Y si el Señor viniera en este momento, deberíamos todos nosotros ascender al cielo, porque estamos siendo justificados por medio de nuestro Señor Jesús. Pero todos los días, hermanos, debemos vivir conforme a lo que Dios enseña, con obediencia. Nuestra fe muchas veces mengua, nuestra fe muchas veces va decayendo. Y muchas veces pensamos, y yo no sé cómo es posible que alguien que sea bautizado en el nombre de Jesús, que tenga el Espíritu Santo y que esté sirviendo a Dios, yo no sé cómo es posible que hay gente que todavía se pregunta en su interior diciendo, no sé si el Señor me vaya a salvar. La salvación es una seguridad. Cuando usted venga a la casa del Señor, soy salvo porque Él derramó su sangre por mí. Pero no debe tomar una doctrina bautista, salvo siempre salvo. No, debe vivir agradando a Dios siempre. Debe vivir siempre agradando a nuestro Dios. Debemos vivir siempre agradando a nuestro Dios. Y quiero terminar con esto. Dice Romanos capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Grábeselo. A los que predestinó, a usted y a mí, todavía éramos embrión en el vientre de nuestra madre. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Aquel hombre llamado Jeremías dijo, Señor, pero yo soy un niño. Y el Señor le dijo, desde que estabas en el vientre de tu madre, te conocí, te di por profeta a las naciones. Desde que usted era un embrión, Dios ya lo había visto ahí, en el vientre de su madre. Y no lo había visto para que usted estuviera encarcelado en el pecado. Lo vio para que fuéramos justificados por medio de ese llamamiento que Él nos hizo un día. Yo no sé cómo fue la forma que usted llegó a la casa del Señor, específicamente la Iglesia Pentecostal Unida. No sé cómo llegó. Yo sí recuerdo cómo llegué a la iglesia. Yo recuerdo que en las primeras veces que llegué, yo me quedaba en la parte de atrás. Luego iba entrando, poco a poco iba entrando, y yo observaba cómo los pentecostales adoraban a Dios. Y a mí me parecía fastidioso el escuchar batería, guitarra y todo el ruido que se hacía. Y yo me quedaba con los brazos cruzados. ¿Acaso no se puede adorar a Dios decentemente y en orden? Decía yo. Ese era mi pensamiento. Pero cuando ya uno es justificado, cuando uno cree en el nombre del Señor, cuando uno ya es llamado, es perdonado, es justificado, ahora usted y yo podemos alabar a Dios con toda libertad, no importando, porque nosotros debemos alabarle a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Pero esta justificación no se queda ahí. La justificación todavía es extendida para todo aquel que quiera reconocer a nuestro Dios. Usted sabe de alguien que conoce
de la palabra del Señor, pero que todavía no es perdonado, que todavía necesita el bautismo, que todavía necesita el perdón de sus pecados, que todavía necesita creer y buscar un cambio en su vida. Pero ahora nosotros que ya hemos sido justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús, debemos caminar lo más rectamente posible. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo puedo imaginarme a una persona, y conozco a personas que han estado presas. Conocí a un joven que estuvo preso 1 año, y en ese año le pusieron una demanda para que sostuviera a sus hijos, y ese muchacho no se pasa un día sin no depositar la cuota, y ese muchacho no se pasa un día sin no ir a firmar. Amén. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros fuera del camino de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos alejados del camino de Dios? Y la justificación es eso, es vivir todos los días como si ahorita acabamos de bautizarnos, como si ahorita nuestros pecados han sido completamente perdonados. Esa es la justificación. Considerar cada día, y a través del proceso de la justificación viene la santificación. Ese es otro tema. Pero considerar hoy, decir, no, yo voy a vivir porque el Señor ha perdonado todos mis pecados, así que voy a vivir de aquí en adelante para agradar a Dios. Voy a vivir para honrar a nuestro Dios, porque Él me predestinó desde que estaba en el vientre de mi madre. Me llamó para que fuera su hijo. Cada uno tenemos una experiencia, cómo venimos a la iglesia. Y a los que llamó, dice la Biblia, a estos también justificó. Ahora, venimos predestinados, somos llamados, pero cuando estamos aquí, el Señor nos dice, eres perdonado, no debes nada, eres inocente, así que sigue adelante, debes vivir como si siempre eres perdonado. Y ahora dice la Biblia, a estos también glorificó. Un día usted y yo vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, y ahora todo el proceso nos sirve para estar en la gloria con el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y eso es hermoso, hermano, cuando usted un día digamos, bueno, entonces valió la pena vivir en santidad, vivió la pena entonces vivir en justificación, vivió la pena entonces caminar y hacer lo recto delante de Dios, valió la pena entonces el sacrificio que hizo el Señor. Y no debemos seguir pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesús, por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Lo que Él ha hecho, hermanos, es tan grande que usted y yo no pudiéramos hacerlo. Si a nosotros nos tocara pagar lo que Él pagó, usted y yo, hermanos, no bastaría toda nuestra sangre para pagar nuestros pecados. Pero Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestras rebeliones, Él llevó nuestras iniquidades. Y yo quiero decirle algo. Algunas veces, hermanos, se nos olvida y volvemos al camino antiguo, y volvemos a vivir como si no fuéramos perdonados. Y si nos olvida y decimos, no, pues voy a continuar en esto, el pastor no se va a dar cuenta, los líderes no se van a dar cuenta, y si nadie se da cuenta, entonces voy a llegar, me voy a reconciliar, voy a pedirle perdón a Dios, las cosas van a continuar igual. Y ahora el Señor nos enseña a través de su palabra que Él nos perdonó a nosotros. Amén. Pero la justificación llega a nuestra vida, y la justificación no es para que juguemos con lo que Dios ya hizo con nosotros, porque lo que Él hizo con nosotros es grande, que nosotros no debemos de valorar lo que Él ha hecho con nosotros. Lo que usted tiene que hacer y lo que yo tengo que hacer es entrar por esas puertas, por sus atrios, con alabanza, y decirle, Señor, he venido al mejor lugar, soy santo, soy justificado, y cuando salga de esas puertas, no salga como alguien que le decretaron una culpa, sino que salga con su rostro enfrente, hacia adelante, en alto, diciendo, el Señor me ha perdonado, el Señor me ha justificado, el Señor me ha redimido, por su sangre yo soy libre. Así que voy a salir de esas puertas, no para vivir conforme lo que el mundo quiera que viva, sino que voy a vivir como Dios quiere que viva. Termino con esto. Usted puede vivir como buen cristiano,
como el mejor cristiano, un cristiano al 100% de esas puertas para acá. Pero vivir como cristiano, cuenta de esa puerta para allá. Póngase sobre sus pies esta mañana.